Mi mamá me salvó. Esto pasó hace décadas y después de muchísimo dolor y sufrimientos, ya puedo contarlo. De hecho, mi esposo se enteró antes de casarnos porque pensé que jamás me iban a amar bien y que sería un problema para toda mi vida. Yo sé que muchas veces uno escucha historias feas de madres malas, de esas que abandonan, que lastiman o que simplemente no están. Pero mi historia es diferente. Yo estoy viva gracias a mi mamá. Y no lo digo por decirlo, lo digo de verdad. Si ella no hubiera hecho lo que hizo, yo no estaría aquí. Desde muy chiquitita viví cosas que ninguna niña debería vivir. Tenía 5 o 6 años cuando empezó eso. Yo no entendía muy bien lo que pasaba, pero sabía que no estaba bien. Era una mezcla entre miedo, confusión y sentirme rara y sucia sin saber por qué. Ay, no me digas. O Vamos a ser muy sea, prudentes. ay, no, qué cosas tan El feas. señor que vivía en nuestra casa, que era como parte de la familia, ese fue el que me hizo daño. Él era amigo de todos, querido por todos, menos por mí, porque yo sí sabía quién era de verdad. No decía nada porque tenía mucho miedo, porque me sentía culpable y porque creía que nadie me iba a entender ni a creer. Además, él me decía cosas feas, que si contaba algo mi mamá se iba a poner triste y que nadie me iba a querer. Y yo, una niña de 6 años, me lo creía. Es que era eso, una criaturita. No recuerdo muy bien si pasaron algunos meses o muchos meses, porque yo me había apagado por dentro. Me volví callada, evitaba los abrazos, tenía pesadillas, no quería dormir sola. Y mi mamá empezó a notar que algo estaba mal, algo raro. Ella siempre me ha mirado con ojos de mamá, de esos que ven más allá de lo que uno les responde. Me preguntaba si estaba bien, si me dolía algo, si quería contarle algo, pero yo no decía nada, porque el tipo ese me tenía amenazada. Hasta que un día ya no pude más. Perdón, ¿era algo de ella o era un hombre que vivía en la casa? Es como una casa tipo inquilinato o pensión donde hay muchas habitaciones y vive mucha familia y acogieron al desgraciado ese. Ok, Un conocido al que todos amaban, ¿no? Porque aparte tienen ajá, la capacidad los animales estos de ganarse a la sociedad, ¿no? Y claro. de poner esa máscara de amabilidad, de buena gente, que este temita es uno de los que aquí no podemos hablar porque nos cancelan el canal. O sea, si quisiéramos hablar de esa gente. Ese día no lo olvido, Ruth. Fue en la noche y yo me había hecho pipí en la cama. No era la primera vez, pero esa vez me puse a llorar como si se me fuera a acabar el mundo. Mi mamá llegó al cuartico corriendo, me abrazó muy fuerte y ahí como pude, le dije que no quería que él me volviera a tocar. Ella estaba tan asustada también que no entendía bien lo que le decía y yo tampoco sabía cómo explicarlo, pero ella entendió y me miró diferente, con una rabia hacia él, ¿no? Y al mismo tiempo con mucho dolor por mí. Desde ese momento todo cambió. Ese mismo día mi mamá se armó de valor. Sacó la fiera que lleva adentro. Como toda buena madre para defender a su cría parecía una leona. Ese tipo pensó que mi mamá era una cobarde, que por ser ella sola no se iba a meter en problemas y que no me iban a creer. Pensó que podía seguir haciéndome daño sin que nadie se lo impidiera, pero se equivocó y por mucho. Mi papá nos había dejado desde que mi mamá estaba en embarazo. Él nunca estuvo, nunca me conoció, no me dio un pañal, ni un abrazo, ni una llamada, nada. Mi mamá se partía el lomo solita para sacarme adelante. Y aunque algunas veces no teníamos casi nada, pues a mí nunca me faltó un plato de comidita ni una cobija en la casa. Esa mujer era todo para mí. Y ese día cuando le pude contar así lo que pasaba, no dudó ni un segundo y me creyó. Recuerdo que me dio un abrazo tan fuerte que pensé que me iba a romper los bracitos y el pecho y los huesos. Ella no me regañó, no me preguntó por qué no le dije antes, no me miró como con cara de rara, solo me abrazó. Me dijo que yo no estaba sola. Pero ahí mismo empezó otra pesadilla. Mi mamá salió y lo enfrentó. Le gritó cosas que ni yo entendía en ese momento. Lo echó de la casa a empujones y golpes. Se le paró de frente como una fiera. Llamó a la policía, a la familia, a los vecinos. Ella gritaba que nos ayudaran al que fuera. Y no le importó quedar mal con nadie. Ella solo quería protegerme. Pero cuando uno dice esas verdades, hay gente que a veces no quiere escucharla. Imagínate que hubo familiares que no le creyeron. Qué malditos desgraciados, aléjense de esa gentuza.
Gente que decía que yo era muy chiquita para saber lo que estaba diciendo, que ella estaba exagerando, que ese señor no era capaz de hacer algo así. Incluso salió una vecina y se atrevió a decirle que no pusiera denuncias, que eso solo nos iba a traer más problemas. Me dolió la cabeza de la rabia. Cómo de verdad los entornos a veces propician ese tipo de cosas. Gente pendeja. Pero mi mamá no se dejó, Ruth. Ella se mantuvo firme, le temblaban las manos, la voz, el cuerpo. El mundo de ella también se estaba cayendo a pedacitos al descubrir lo que le habían hecho a su pequeña bebé, un asqueroso de esos. Mi mamá me llevó a una estación de policía con la ayuda de una hermana de ella que también me creyó, o sea, mi tía. Ella era más joven que mi mamá, de mente más abierta, sabía hablar mejor, se le notaba que había estudiado más. En cambio, mi mamá ahí solo lloraba y gritaba, insultaba a ese pedazo de porquería y lo quería matar. Yo no lo culpo, no la culpo, perdón. Yo creo que si no hubiera sido por mi tía, pues la historia hubiera terminado peor por mi mamá tratar de defenderme. Mi tía fue la que explicó todo en la estación, la que les puso orden a sus ideas, mientras mi mamá se abrazaba de mí fuerte y no dejaba de decirme que todo iba a estar bien, aunque por dentro se estuviera muriendo también. Mi mamá incluso amenazó a ese tipo delante de todos. Le dijo que si la justicia no hacía algo, que ella lo iba a hacer con sus propias manos. Ese día empezó el primer infierno. No fue nada fácil, ni bonito, ni justo. Mi tía me contó todo eso cuando yo ya tenía como 16 años, porque la verdad yo no me acuerdo de muchos detalles. Solo recuerdo que lloré todo el día y casi toda la noche y que no me despegaba de las piernas de mi mamá. Me aferré a ella como si fuera mi única salvación, y es que en verdad lo era. En esa estación nos trataron como si estuviéramos inventando todo, como si fuéramos un estorbo, como si fuera más fácil defender al abusador que a la niña que acababan de romper por dentro. Nos miraban feo, hacían preguntas con burla, hasta decían cosas como que eso pasa porque dejan a las niñas solas y ellas se dejan. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? Pues mi mamá se puso como loca. Nunca la había visto así. Se le salieron las venas del cuello y de tanto gritarles se estaba quedando sin voz. No era solo rabia, era impotencia, era dolor. Era ver que después de tener el valor de denunciar, lo que recibía era desprecio o que no le creyeran. Mi tía, ella aguantó todo con más cabeza fría. Le rogaba a mi mamá que no se dejara llevar por la rabia y por la ira, que había que seguir el proceso, que había que luchar por mí, por justicia y por todas las otras niñas que de pronto no podían hablar como yo. Después de varias horas ahí en esa estación, cuando ya sentíamos que nadie nos iba a ayudar, apareció un agente que fue como un ángel. Un señor serio, con la mirada firme, grande, pero con el corazón en el lugar correcto. Estaba ahí haciendo bien su trabajo. Nos escuchó, nos creyó y fue él quien nos llevó de una con los doctores. O sea, siguió el proceso. Ella aquí me explica el procedimiento legal, pero supongo que es diferente en cada país, ¿no? Esos que me revisaron y confirmaron todo lo que la sabandija me había hecho. No fue fácil, ni para mí ni para mi mamá. Yo me sentía con miedo, con vergüenza, con ganas de esconderme. Pero ese agente nos dio un rayito de esperanza. Nos dijo que íbamos por buen camino, que no estábamos solas y que no nos rindiéramos. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Y desde ese momento, Ruth, mi mamá no paró. Pasó semanas con ese trámite de la denuncia, con papeles, documentos, yendo de un lado al otro, sin dormir bien, sin comer. Se la pasaba moviéndose de oficina en oficina con horarios terribles para que lo metieran preso. Ella decía que no iba a descansar hasta verlo tras las rejas, y me cumplió.
Gracias a la ayuda de mi tía se pudo hacer todo el proceso legal como se debía. Ella fue la que firmó muchas cosas, la que hablaba con los abogados, la que calmaba a mi mamá para que no se desesperara mucho, para que nos entendieran. Más o menos a los 2 meses de que mi mamá se enteró, al tipo lo atraparon. Pero esos 2 meses fueron una pesadilla. Él trató de huir, de esconderse, hasta intentó buscar a mi mamá y a mí otra vez. Nos quería hacer más daño. La policía lo buscaba y él se burlaba, se desaparecía, mandaba recados con otras personas. Decía que iba a vengarse, que ¿Qué tal? nadie nos Uy, iba a creer, cómo me hierve la sangre escuchar esta historia. que yo era una mentirosa. Pero al final lo encontraron. Estaba escondido como la rata que es, metido en un cuarto ahí sucio, con esa cara de yo no fui. Y sí, lo metieron preso. Pero antes de que lo encerraran pasó algo más, Ruth. Un familiar tóxico de mi mamá, uno de esos que uno no entiende cómo tienen la misma sangre que ella, fue el que le avisó a ese hombre dónde estaba mi mamá. Sí, así como les digo. Él sabía todo lo que me había pasado, sabía que ese tipo estaba huyendo, sabía que había una denuncia, y aún así fue y lo buscó para decirle dónde podía encontrar a mi mamá. A veces uno se da cuenta de que el peligro no siempre está afuera, sino en la misma familia. Ese día mi mamá estaba haciendo una vuelta en una oficina y él se apareció de la nada, el tipo malo. Como si nada, como si no hubiera hecho nada. Se le paró de frente y le sonrió con esa cara de cinismo que solo tienen los malos. Y tuvo el descaro de amenazarla, de provocarla y de decirle cosas horribles. Mi pobre mamá, que ya venía tan cargada de dolor, de miedo, de rabia, pues reaccionó por instinto. Fue como si el cuerpo de ella se moviera solo y lo golpeó. No sé cómo lo hizo ni con qué fuerza, pero le dio muy duro, Ruth. Lo tumbó. Dicen que sí fue muy, muy fuerte. Ella misma se quedó temblando y llorando sin creer que había sido capaz de hacer eso. Y entonces ahí vino lo más absurdo. Al otro día lo capturan a él por lo que me había hecho. Pero resulta que él también dice que la va a denunciar a ella por agresión. Él, el abusador, el que se había escondido como rata, el que destruyó mi infancia, ese mismo. Y adivinen qué. Ahí sí las autoridades se movieron rapidito. Que iban a abrir proceso, que la iban a llevar presa, que eso no se podía permitir. O sea, a ella. Querían joderla a ella, a la que me salvó, a la que me creyó, a la que se partió el alma por protegerme. Yo no entendía nada. Solo sabía que me querían quitar a mi mamá. Que después de todo lo que habíamos vivido, resulta que ahora ella era la mala. Obvio, yo no quería que se la llevara, no podía quedarme sin ella, era lo único que yo tenía, no era justo. Pero pasó otro milagro. Uf, ya yo tenía otra vez la cabeza hirviendo. Sí, yo también estoy diciendo Porque es esto. que todo lo que dice es lo que pasa aquí en Latinoamérica. Latinoamérica en vivo y en directo. Pasó otro milagro. De esos que uno no espera que lleguen, pero llegan justo cuando más lo necesitas. A mi mamita solo la retuvieron 24 horas. Un abogado que hasta el sol de hoy no sé si fue enviado por Dios, apareció y la ayudó. Él tomó el caso rápido, revisó todo, presentó todas las pruebas que demostraban lo que habíamos vivido, lo que ella había hecho por protegerme, todo lo que se había denunciado desde el principio. Y gracias a eso pudo salir bien librada. No le hicieron más daño, pero el susto, el trauma, ese no se me olvida. Mi mamá pasó todo eso solo por buscar justicia, por no quedarse callada, por defender a su hija. Y lo peor es que muchas veces la justicia sí castiga más a los que alzan la voz que a los que hacen daño. Mi mamá tuvo que pedir plata prestada, mover cielo y tierra y aún así nunca me dejó sola. Se las ingenió para que yo estuviera bien. Nos fuimos a vivir solitas a un lugar lejos de ese pueblo, lejos de esos recuerdos, lejos de la gente que dudó de nosotras y de su familia tóxica que seguramente es igual de mala que ese señor abusador. Después mi tía también se fue con nosotras, mi tía la menor, la que nos ayudó en todo el proceso. Ya con el tiempo y de a poquito yo fui sanando. No fue fácil, no fue rápido. Todavía ahorita hay días en los que no puedo dormir bien porque los recuerdos pues llegan, pero ya no soy esa niña asustada. Y Ruth, te confieso, no he perdonado. Nunca voy a perdonar a ese desgraciado. Y tampoco he olvidado. Pero rehice mi vida. Aprendí a vivir con mi historia sin que me aplastara.
A los 23 años conocí a un muy buen hombre, de esos que casi ya no se ven, respetuoso, tierno, paciente. Se convirtió en mi esposo y es el padre de mi hija. Una niña hermosa que ahora es mi mayor motivo para seguir luchando. Claro, mi hija ya no es una niña, ya casi cumple los 17 años, pero para mí siempre va a ser mi chiquita, así como lo fui yo para mi mamá, porque ese amor no se acaba con la edad, no se acaba con el tiempo. Una buena madre sigue cuidando, sigue abrazando, sigue mirando de reojo o a la distancia, pero que todo esté bien. Y así como mi mamá me cuidó a mí con el alma, yo hago lo mismo con mi hija. Ella es mi mayor tesoro. Sí, es normal que te emociones Ay, hasta el llanto porque la es que verdad que la empezamos con historia, tanta ira, con tanto, pero sí. luego hubo algo de justicia, que espero que el desgraciado siga preso. Oye, tú sabes lo que le pasa a cuando esas personas que hacen eso llegan a prisión, ¿no? Bueno, Ojalá le haya pasado. ahora pasamos al final de la historia, Qué Belleza. bonito, es normal que te conmuevas, la verdad es que sí, es una historia conmovedora. Mi mamá ya no está conmigo, se me fue al Ah, cielo en la pandemia. ah, Sus pulmones no estaban bien y cuando pues le dio ese bicho no resistió. Luchó como siempre lo hizo, con fuerza, con fe, pero esta vez no pudo. Y aún así, hasta su último día de vida fue esa mamá buena, guerrera, que me protegió desde el primer día hasta su último respiro. ay, sí, mi amor, es que sí está bien emocionante. Está muy linda la historia, gracias por Yo enviarla. siento además que porque es buena, fue buena mamá, ¿no? Claro, Pero yo ya viniera con rabia. Y no sé ustedes, pero cuando a mí me da mucha rabia y uno no puede decir todas las palabras que quiere decir, me frustro. Entonces me da más rabia y lloro. no, pero es que el que no llore con esta historia, de verdad que es de piedra, y más que se le murió la mamita tan buena. Bueno, dice que todos los días la recuerda, todos. No hay uno solo en que no piense en ella. Y lloro, todavía lloro mucho. A veces en silencio, tranquila, pero a veces me ataco sin poder parar porque me hace falta, porque hay momentos en los que todavía quisiera escuchar su voz, que me regañara, que me abrazara, porque cuando me siento mal todavía pienso en llamarla, porque nadie en este mundo me ha amado como ella a mí. Jamás voy a olvidar cómo me salvó, cómo peleó por mí. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Sí, sí, Pásame un sí. pañito, mi amor. Ay, mi amor, se te El está... maquillaje. Tranquila, a ver, ya te paso. Vamos a ver si la puedo terminar. Jamás voy a olvidar cómo me salvó. Cómo peleó por mí cuando nadie más lo hizo. Mira. Gracias. Cómo se enfrentó a todo el mundo con tal de protegerme y cómo me enseñó que ser mamá no es solo dar la vida, es luchar con ella, cargarla, levantarla, sostener esa vida cuando se está cayendo. Y por cierto, Ruth, a mi hija le encanta tu canal, saludos, un abrazo enorme. No, qué linda. No, bella, no tengo Un palabras, gracias. abrazo para la niña. Niña tiene una mamá muy No, ya va a buena. cumplir, ya tiene 17, ya va a ser un mujerón. Ay, señorita, tiene una mamá muy buena. Le mando un abrazo y a la mamá Esas también. mamás son las que valen la pena. Un abrazo.